Muy buenas tardes. ¿Serían tan amables de confirmarme que ven la pantalla y que se puede escuchar bien, por favor? Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias por la confirmación. Vamos a comenzar lo que es este webinar, este seminario online, que es de análisis de contingencia, donde conversaremos sobre la situación del coronavirus y cómo los mercados se han movido bastante fuerte, de forma bastante violenta, debido a una posible pandemia que aún la Organización Mundial de la Salud no la declara como tal, pero ya para muchos es una pandemia. De hecho, el presidente de Francia ya dijo que para él lo que se está viviendo actualmente en el mundo es efectivamente una pandemia. Vamos a comenzar viendo primero lo que ha pasado en el último tiempo, meses muy volátiles para la renta variable internacional, para los principales índices, han tenido muchas caídas, hemos visto alzas en los activos de refugio, hemos visto movimientos muy bruscos en muchos activos. Y eso es lo que vamos a estar revisando durante la presentación. ¿Qué es lo que ha pasado en el último tiempo? Primero hemos visto, por ejemplo, la alerta mundial, donde Rusia cerró sus fronteras con China. También Japón tuvo un cierre de los centros escolares hasta fin de marzo. Muchas aerolíneas que fueron cancelando los vuelos hacia y desde China. Estados Unidos empezó con controles estrictos en los aeropuertos. Y de hecho, esta última noticia, cuando Estados Unidos empezó con estos siendo un poco más estricto, o mucho más estricto, mejor dicho, en los controles en sus aeropuertos, se empezó a ver una gran caída en la renta variable, un gran impulso, por ejemplo, en el oro y en algunos otros activos, un oro que sirvió como activo de refugio hasta las últimas jornadas, hoy día está mostrando una fuerte caída, también vamos a comentar de eso, así que vamos a hablar harto de lo que ha generado este coronavirus. Los datos actualizados hasta ayer, los infectados son sobre 80.000 en el mundo, cerca de 78.000 en China. Ya hay más infectados en el mundo, fuera de China, mejor dicho, que en China, una tasa de mortalidad que de todas maneras no es tan alta, pero sí genera bastante preocupación, sobre todo por cómo cómo ha sido el contagio. Hay que considerar de que en Estados Unidos, hace tan solo un par de días atrás, se conoció el primer contagio directo. ¿Qué significa eso? Que fue una persona que estaba contagiada, que no fue a un país donde existiera el brote, sino que todo lo contrario. Estaba en Estados Unidos, no viajó a ningún lado y se contagió. Eso obviamente ya genera expectativas de que podría generarse, que se podría dar una pandemia, de que se podría dar obviamente un brote mucho más fuerte en Estados Unidos y en el mundo. Así que por supuesto que ha generado mucha incertidumbre. En el mapa se puede apreciar cómo la parte de China es por lejos la más afectada, pero también se ve que en Europa ha habido un brote bien importante y este brote ha sido principalmente la situación que ha pasado en Italia. En Italia vimos un brote muy fuerte del coronavirus. Y eso, por supuesto, que se ha visto reflejado en caídas en la renta variable europea, sobre todo en la bolsa de Milán, y en general se ha visto que mucha preocupación por parte de las autoridades italianas y de las autoridades europeas. Pasando un poco a lo que es la renta variable, en general lo que se ha visto han sido fuertes caídas en los principales índices durante las últimas jornadas. ¿Y por qué? Porque en términos súper sencillos, si es que se ve una situación en que hay una menor actividad, el coronavirus va a generar, primero que todo, que se frene el comercio. ¿Y por qué? Hay que pensar solamente la situación que se vive en Wuhan, que es donde comenzó el coronavirus. Veíamos que estaban prácticamente en cuarentena, estaban sin poder salir de sus hogares, se baja mucho el comercio, baja mucho la actividad, baja mucho la parte industrial, la parte empresarial, y eso obviamente genera un deterioro macroeconómico. Esa situación lo que implica es que si hay un deterioro macroeconómico, las empresas van a ganar menos dinero.
¿ok? Y si la empresa gana menos dinero, ¿hay incentivo para estar en la renta variable o hay menos incentivo para estar en la renta variable? Hay menos incentivo. Al haber menos incentivo, obviamente que hay una toma de utilidades por parte de los inversionistas, ya que si las empresas no ganan dinero, no van a repartir dividendos. Esta toma de utilidades masiva genera unas fuertes caídas en los principales índices, fuertes caídas en el precio de las acciones y eso, por supuesto, se ha visto reflejado en las últimas jornadas. Y acá vemos lo que ha pasado, por ejemplo, con el S&P 500. El principal índice de Estados Unidos ha mostrado caídas cercanas al 14%, un gran desplome en la renta variable de Estados Unidos. Esta caída del 14% es desde los máximos históricos alcanzados hace tan solo 6-7 días atrás. O sea, estamos hablando de que la semana pasada estaba cotizando en máximos históricos y en cuestión de poco más de una semana el S&P 500 muestra una caída del 14%. ¿Eso qué implica? Implica de que ya está en una zona de corrección. Con una caída superior al 10%, una bolsa, un índice entra en zona de corrección. Con una caída superior al 20%, un índice entra en un mercado bajista. Estamos en una zona de corrección, se han visto fuertes caídas en el S&P 500 y los principales índices. El Dow Jones, por supuesto, que también ha mostrado una gran debilidad, cayendo un 15% desde sus máximos históricos. El índice Nasdaq, un 17% a la baja. Acá también hay un factor muy importante que hay que considerar por la parte del Nasdaq, y es que este índice es principalmente tecnológico. Y la situación que ha pasado con el sector tecnológico es que venía extremadamente sobrecomprado. Y al haber estado tan sobrecomprado, obviamente que la toma de utilidades se hace de forma mucho más potente, se hace de forma mucho más masiva, y esa situación ha generado una fuerte caída en el índice Nasdaq. ¿Qué ha pasado en Europa? El principal índice de Alemania, que es el índice DAX, ha mostrado una fuerte caída del 14% desde los últimos máximos, y eso obviamente también ha estado generando mucha preocupación en la eurozona por la situación de Italia, por la situación que se ha vivido en toda Europa, en todo el viejo continente, que ha mantenido a los inversionistas con esta toma de utilidades masiva en la renta variable. A nivel regional también hemos visto caídas importantes. Vemos que el principal índice de Brasil, el Bovespa, ha caído cerca de un 13%. Esta caída del 13% se da principalmente después de los días festivos que tuvo Brasil. Hay que considerar de que en Brasil se conoció el primer caso de Sudamérica de coronavirus, y eso obviamente que genera mayores preocupaciones sobre lo que podría suceder en las próximas semanas por un brote mucho más potente, tanto en Sudamérica como en el mismo país de Brasil. Sobre todo después de que estos días festivos generaron, por supuesto, que estuviera la bolsa cerrada, y con la nueva apertura se vio una caída muy fuerte del 7%, tuvo la mayor caída en más de 3 años la renta variable brasileña. Hay otros activos que se han visto, eso sí, apreciados, se han visto fortalecidos con la incertidumbre. Uno de ellos es el oro, que subió hasta niveles no vistos en mucho tiempo, pero en casi 7 años, pero posteriormente se vio una fuerte debilidad en este mismo activo. También acá se puede apreciar en el precio del oro, alcanzó máximos no vistos en 7 años, cercano a los $1.690 la onza. Actualmente está cotizando cerca de los 1.600. Ha mostrado una fuerte caída, especialmente durante las últimas 2 jornadas. ¿Y por qué se ha visto esta debilidad en el precio del oro? Siendo que es un activo refugio, siendo que debiera haberse apreciado con esta mayor incertidumbre a nivel global. Principalmente se da esta mayor debilidad porque muchos inversionistas, lo que se especula en general, estaban tomando muchas posiciones en lo que son activos más de refugio. Y al haber tenido un impulso tan fuerte, fíjense que pasó aproximadamente desde los $1.550 hasta casi los $1.700 el oro, desde que se dio la mayor incertidumbre por el brote del coronavirus. Con todo este fuerte impulso, obviamente que también hay toma de utilidades en los activos de refugio. Ahora, quizás se está esperando que alcanzara una zona de soporte importante para que volvieran a tomar nuevas posiciones compradoras. Tenía un piso en los 1.617,
tiene otro piso en los $1.600, se acercó mucho a estos $1.600 hace pocos minutos atrás, ya estamos viendo un nuevo impulso, pero mucha atención porque en caso de romper los 1.600 a la baja se podría ver una mayor debilidad. Personalmente creo que deberíamos ver algún impulso en las próximas jornadas en el precio del oro. Si es que la bolsa sigue cayendo, creo que la ha estado castigando mucho el precio del oro en las últimas jornadas, entre ayer y hoy día, siendo que es un activo de refugio por naturaleza, es un activo que los inversionistas buscan cuando hay incertidumbre, por lo tanto creo que ha estado bastante castigado, especialmente en la jornada de hoy, y podrían salir algunas demandas en este activo si es que ya se conoce una mayor debilidad en la renta variable internacional, especialmente con lo que suceda en Wall Street, que ha mostrado fuertes caídas en los últimos días. ¿Qué pasa con, bueno, acá están los niveles del oro, está muy cercano a los 1.617, siguiente piso los 1.600, ya en caso de romper, y justo me hicieron esa pregunta, así que qué bueno que justo me la realizaron, tiene un piso siguiente cercano a su media móvil exponencial de 50 días, que está en torno a los $1.580 aproximadamente, así que podría tener una caída, un downside potencial de $20 en caso de una ruptura de los 1.600 como zona de soporte. Así que también ahí tiene otro nivel muy interesante. Lo que se ve en la pantalla es el gráfico del oro con el retroceso de Fibonacci que muestra figuras, perdón, que muestra niveles donde podría apoyarse el precio de algún activo cuando está en alguna corrección. El 61,8% del retroceso Fibonacci está muy cercano a los $1.600, 1.600, 1.602, cercano a los niveles que alcanzó hace algunos minutos, y ya más abajo el siguiente nivel de Fibonacci está cercano a los $1.580 aproximadamente. Y antes de eso, en caso de, obviamente, apoyarse en estos niveles, ¿cuáles serían los siguientes techos de corto plazo? 1.617, 1.635 aproximadamente, y ya después incluso 1.650 podría buscar. En caso que se haya apoyado los 1.600, que también son un nivel psicológico, y por supuesto, si es que vemos mayor incertidumbre a nivel global, si es que vemos una mayor caída en la renta variable internacional y que obviamente el oro vuelva a ser un activo de refugio tan demandado como fue durante gran parte de la incertidumbre del coronavirus. Si se dan cuenta, tuvo un impulso muy importante para después ver esta debilidad en las últimas jornadas, pero en general tuvo un movimiento bastante alcista en las últimas semanas. El yen japonés frente al dólar se ha depreciado un 3,2%, perdón, se ha apreciado un 3,2%. En este gráfico vemos el par de divisas que es el dólar frente al yen japonés. Por lo tanto, cuando se aprecia el yen japonés, que es un activo de refugio, se ve presionado a la baja el par de divisas. 3,2% caído el dólar frente al yen japonés, implica que el yen se ha apreciado frente al dólar, siendo un activo de refugio. Las últimas semana y media aproximadamente ha mostrado esta fuerte caída este par de divisas y tiene una zona de soporte muy importante, muy cercano a los niveles actuales. Así que hay que estar muy atentos con la cotización del dólar frente al yen japonés, insisto, porque es un activo de refugio, porque es un activo que en general también lo privilegian los inversionistas y la parte que en los niveles actuales, cercano a los 108,20 yenes aproximadamente, puede ser una zona de piso bastante interesante. En caso de romper, podría buscar los 107,60 yenes aproximadamente, que vendría a ser una zona de soporte siguiente. Eso, obviamente, si es que se sigue apreciando la moneda japonesa con una eventual mayor demanda por activos de refugio. Hay otros activos que han mostrado movimientos muy interesantes y acá obviamente las acciones de las aerolíneas y también acciones de empresas de cruceros han tenido una fuerte caída. Las aerolíneas, por supuesto, que se ven afectadas porque con la situación del coronavirus se limitan viajes a China, a Italia, a los lugares donde haya un brote mayor sobre este virus. Y obviamente también la gente, las personas, no van a tener tanto deseo de viajar pensando en que esta eventual pandemia tiene mucho contagio en los aeropuertos principalmente. Así que obviamente que estas aerolíneas, que las aerolíneas en general
van a mostrar una mayor caída, han mostrado también una mayor caída en las últimas jornadas y vamos a ver cómo han caído fuertemente. Por otra parte, los cruceros, las empresas de cruceros también han mostrado un débil desempeño en el precio de sus acciones, considerando de que la gente no va a desear desembolsar dinero en la parte de turismo con crucero, pensando en que varios de ellos estuvieron en cuarentena, especialmente por la situación que se ha vivido con el coronavirus, sobre todo con el caso de en Japón, donde estuvo un crucero durante hartos días de cuarentena y después muchos contagios fueron derivados a distintos hospitales de Japón. Obviamente se han visto bastante depreciadas, se ha visto con caídas muy importantes y de hecho acá lo podemos ver. American Airlines, para que se hagan una idea, ha caído un 26% en tan solo en una semana. Desde el viernes pasado hasta hoy ha caído un 26%. Es una caída muy fuerte debido a lo que estoy comentando. Aquí obviamente hay menos deseo de viajar pensando en que esta situación de pandemia puede generar mucha incertidumbre en los pasajeros que quieran buscar destinos turísticos. Y si hablamos de destinos turísticos, los cruceros, en este caso Royal Caribbean, ha caído un 33% en el precio durante las últimas semanas. Me hace una pregunta sobre no hay algún gran efecto mediático en el tema de los contagios y muertes. Por supuesto que mientras más salgan los medios, más temor genera, mientras más temor genere, más inversionistas toman y las personas en general toman la decisión de no viajar, los inversionistas de hacer toma de utilidades en las empresas que están más ligadas a esta situación y por supuesto que se genera un efecto mucho más fuerte, un efecto de bola de nieve que implica un deterioro mucho mayor, sobre todo con los tiempos actuales que con la globalización actual y con la tecnología actual en que las noticias están en el mismo teléfono, en el mismo celular, en el momento que uno lo desee. Por lo tanto, claramente pues, hay un efecto mediático, pero también hay que conocer de que, de que esta situación está generando obviamente pánico, sobre todo si es que ya efectivamente es una situación que empieza a generar un mayor dramatismo específicamente en el tema del turismo. Si seguimos viendo que el turismo se sigue viendo afectado, estas empresas podrían ver una mayor debilidad. Son dos acciones que están muy ligadas a esto. American Airlines 26% de caída, Royal Caribbean un 33%, así que mucha atención. Lo importante de esto también es que obviamente es una situación de la que hay que sacar aprendizajes. En caso del futuro, si es que vemos una situación similar, con alguna eventual pandemia, alguna situación de virus, que esperemos no suceda, pero si que llega a suceder, tener muy en claro cuáles son las acciones que podrían mostrar unas mayores caídas en caso de que uno esté en este tipo de acciones o buscar posiciones en corto, en venta corta. En nuestra plataforma se puede operar tanto la alza como la baja o obviamente también tomar la utilidad si es que venían largo con este tipo de acciones. Así que también es para aprender para eventuales situaciones futuras. Otros activos que han mostrado movimientos muy interesantes son las materias primas, sobre todo las que están ligadas al ciclo económico. Se han visto fuertemente depreciadas, principalmente por dos motivos. Bueno, es uno solo, el coronavirus, pero porque afecta al mundo, pero sobre todo porque partió en China. ¿Y qué tiene que ver China? Que es el principal consumidor de materias primas en el mundo. Por lo tanto, obviamente, al ser el principal consumidor, si es que se ve una debilidad macroeconómica en China debido al coronavirus, lo que va a generar son expectativas de menor demanda de materias primas. ¿Qué sucede cuando hay expectativas de menor demanda? El precio cae, porque hay un exceso de oferta. Precio del cobre, desde los últimos máximos ha caído cerca de un 4%, una fuerte caída del cobre y fíjese la gran caída anterior. Toda esta gran caída anterior se dio cuando empezaron los primeros reportes del coronavirus y de que estaba ya trascendiendo las fronteras. Eso, por supuesto, de que tuvo después un repunte, subió el precio del cobre porque el gobierno de China y también el Banco Central de China empezaron a dar estímulos para que no fuera tan fuerte el impacto en la economía. El Banco Central de China, de hecho, bajó las tasas de interés de referencia y eso también alivió un poco la situación que se está viviendo. Después, un incremento en los casos, obviamente, y con el brote en Italia, nuevamente tuvo una fuerte debilidad el precio del cobre. Pasando al petróleo WTI,
ha mostrado una fuerte caída del 15% en un poco más de una semana. El petróleo está muy ligado a la actividad económica mundial. Si la actividad económica del mundo está favorable, está positiva, las industrias funcionan. Si las industrias funcionan, ¿y por qué funcionan las industrias cuando hay, cuando la economía está bien? Porque hay mayor demanda. Como funcionan las industrias, obviamente se consume mayor materia prima y en este caso el petróleo es esencial para la gran mayoría de las industrias, sobre todo para las grandes economías. ¿Y eso qué implica? Implica de que hay una mayor demanda y el precio sube. Cuando hay menor actividad económica, pasa todo lo contrario. Se frena la actividad, se frena la demanda. Si se frena la demanda, muchas empresas no van a producir tanto. Por lo tanto, al frenarse la industria, también va a haber menor demanda de petróleo. Si hay menor demanda de petróleo, existe un exceso de oferta de crudo. ¿Y eso qué implica? Ver caídas tan importantes como la que hemos visto en las últimas jornadas, que ya están cercanas al 15%. Así que mucha atención porque podríamos seguir viendo una mayor debilidad en el precio del crudo si es que seguimos con una situación que genera incertidumbre a nivel global, si es que el coronavirus sigue apoyando de que la economía mundial va a tener un mayor retroceso. Ya han habido algunos comentarios por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos de que va a impactar a la economía. Han habido también comentarios por parte de la Organización Mundial de la Salud, por supuesto, y también han habido comentarios por parte del Fondo Monetario Internacional. Así que en general están todos muy atentos a que puede impactar a la economía global, y si se impacta a la economía global, hay dos commodities que se ven presionados, el cobre y el petróleo. Por otra parte, hay monedas emergentes que también han sufrido bastante con estas preocupaciones sobre una pandemia, sobre todo las monedas emergentes. ¿Y por qué? Porque tienen una relación comercial muy estrecha con China, sobre todo en la situación de la exportación de materias primas. Algún ejemplo de ellos son, por ejemplo, Chile, Perú, Brasil. En general, las economías sudamericanas, que son muy ricas en exportación de materias primas, tienen como uno de sus principales aliados comerciales a China. Así que son monedas que, por supuesto, han tenido una fuerte debilidad. De hecho, el dólar frente al real brasileño ha subido un 12% en este 2020. Hay que pensar que el coronavirus comenzó a fines del año pasado, pero los primeros casos ya se empezaron a conocer entre la primera y la segunda semana de enero. Sobre todo a mediados de enero ya se puso un poco más drástica la situación cuando Estados Unidos empezó con comentarios de empezar a inspeccionar mucho más, de forma mucho importante en los aeropuertos. El real brasileño ha caído fuertemente, por eso es que el dólar ha subido frente a esta moneda. Cerca de 12% de impulso el dólar en Brasil ha mostrado durante este año un fuerte incremento. Obviamente que esto podría seguir, están máximos históricos y perfectamente se podría mantener un mayor impulso si es que los temores siguen siendo cada vez mayores. Así que mucha atención porque es una moneda que podría seguir, un par de monedas que podría seguir apreciándose. El dólar contra el peso chileno también ha tenido un fuerte impulso este 2020, cerca de un 9% ha subido el dólar frente al peso, obviamente por una presión del peso chileno, considerando que su principal aliado en términos de exportación de cobre es China. Si es que se exporta menos cobre, o ingresan menos dólares por exportación de cobre, ya que ha bajado su precio, obviamente que la expectativa apuntan a que van a haber menos dólares circulando en Chile. Si hay menos dólares circulando, se genera un exceso de demanda de dólares. Y ese exceso de demanda implica que el precio del dólar sube. Eso se ha visto en las últimas jornadas, perfectamente podría continuar si es que se ve una situación mucho más compleja. A esto hay que sumar de que la próxima semana comenzamos marzo. eh, Esto en términos generales, la próxima semana, en días hábiles, digamos, comenzamos marzo, y esto podría también generar alguna incertidumbre sobre un eventual estallido 2.0 en Chile. Si se llega a concretar, hay que ver cómo se viene la situación de las manifestaciones. Si son pacíficas, no deberá haber algún deterioro en el peso chileno. Si vemos alguna situación de mayor violencia en todo este tipo de manifestaciones que eventualmente deberán haber, lo más probable es que ya veamos una mayor caída en el peso chileno y eso podría seguir impulsando al dólar frente al peso. Si se da este último escenario, sumado a un mayor impacto del coronavirus a nivel global, perfectamente el par de divisas podría alcanzar máximos históricos cercano a los 838. Ahora, ¿es posible que intervenga el Banco Central de Chile? Sí, es posible.
pero no creo que lo haga pronto. Con la última intervención igual hubo un gasto de reservas muy importante, por lo tanto yo creo que van a guardar esa eventual intervención a niveles más elevados. Y por otra parte, el tipo de cambio multilateral sigue en niveles bastante, no sigue en niveles bajos, está en nivel elevado, pero está bajo el nivel de la última intervención. ¿Por qué hago mención al multicambio multilateral? Porque no es el que ve el Banco Central para la toma de decisión de una intervención, ve el tipo de cambio real, pero el tipo de cambio multilateral uno tiene acceso todos los días de poder ver y analizar cómo está el desempeño de este tipo de cambio. El tipo de cambio real se conoce una vez al mes y con 20 días de retraso, por lo tanto no tiene no hay un seguimiento tan certero. Y el tipo de cambio multilateral es exactamente lo mismo que el tipo de cambio real, pero de forma nominal. O sea, se saca ahí un efecto inflacionario. Por lo tanto, también sirve como una situación para poder ver cómo podría venir alguna eventual intervención en el corto plazo. De momento, lo descarto. Así que podríamos seguir viendo un mayor impulso en el par de divisas. Insisto, especialmente si es que incrementan los casos de coronavirus y la preocupación a nivel global y también si es que hay alguna mayor violencia en las demandas sociales desde la próxima semana. Las compañías farmacéuticas que han comentado que están haciendo pruebas con el coronavirus, por supuesto que también con alguna vacuna, perdón, contra el coronavirus, también han mostrado movimientos fuertes. Incrementos importantes en su cotización y después cuando el mercado no le cree mucho, se ven caídas fuertes en su cotización. Ejemplo de ello, acá tenemos Gillette que mostró un fuerte impulso, imagínense, llegó hasta los 78, 69 dólares y después cayó hasta la zona de los 70 dólares en la apertura de hoy. Comentaron de que estaban haciendo algunas pruebas y obviamente eso fue bastante favorable. Después el mercado no le creyó mucho, el mercado no tiene tanta certeza sobre una eventual cura en el corto plazo y eso ha generado mayor caída en el precio de sus acciones. Ahora, obviamente que si se descubre alguna vacuna por alguna de estas farmacéuticas, podríamos ver un impulso potente en el precio de su acción. Así que también son acciones que hay que estar vigilando. Y otra acción es Moderna, que también se dedica a la parte más de laboratorio de farmacéutica y esta va a tener un lanzamiento muy pronto en nuestra plataforma, así que los dejamos invitados para que puedan operarla. Tuvo un incremento muy fuerte en las últimas jornadas, también después tuvo una debilidad pensando en que el mercado no está muy convencido de una eventual vacuna salga en los próximos días o en las próximas semanas, así que eso también ha generado mucha volatilidad y obviamente cuando hay volatilidad se generan oportunidades. Eso con la presentación. Cualquier duda o consulta los dejo para que las puedan hacer a través de las preguntas internas. Así que voy a dar algunos minutitos para que me puedan hacer las preguntas, las dudas que tengan sobre la situación del coronavirus y cómo puede afectar a distintos tipos de activos. Los dejo unos segundos para que me puedan hacer estas preguntas. Acá me pregunta por qué el oro no funciona como activo refugio. Bueno, ya lo comentamos. Funcionó como activo refugio durante gran parte de la situación del coronavirus, sobre todo en las últimas semanas, en las semanas anteriores. Pero esta semana también ha habido una mayor toma de utilidades sobre activo refugio. Hay que pensar que tuvo un impulso muy importante desde que comenzaron a conocerse los casos, y eso obviamente porque muchos inversionistas también estaban especulando en que podría haber una situación mucho más, digamos, que generara un daño mucho más importante a la economía mundial. Empezaron a posicionarse con activos de refugio, especialmente con el oro. Posteriormente ya hay una toma de utilidades. Actualmente está cerca de un soporte, los 1.600 dólares. Yo estaría muy atento a este soporte. En caso de romper, obviamente la caída podría ser mucho más potente. Podríamos incluso buscar los 1.580, que hay un siguiente soporte técnico, pero si es que se sostienen estos niveles, creo que podríamos ver un impulso importante en la cotización del oro, pensando en que podrían volver a posicionarse los inversionistas en activos de refugio, si es que sigue
el desplome de la renta variable internacional, sobre todo durante la próxima semana. Otra pregunta sobre acciones como Apple. Bueno, Apple está muy ligado a China por el tema de que toda la fabricación de los iPhone y de todos los productos de Apple se hacen precisamente en China. Todas las compañías que tengan filiales en China, especialmente en términos de fabricación, por supuesto que han visto una fuerte caída. También los que tengan una demanda importante de sus productos en China, por supuesto que han visto una mayor debilidad en sus precios. Y eso se sigue viendo hasta el día de hoy. A ver, me hacen otra pregunta. Visión sobre la bolsa internacional, Dow Jones, DAX, el Hansen. Bueno, en general la renta variable internacional ha estado bastante presionada. No creo que se detenga esta caída, considerando de que siguen incrementando los casos de coronavirus, si bien como me comentaron anteriormente en una de las preguntas, es que no sé, es que había un efecto mediático, sí, hay un efecto mediático importante, pero por supuesto que esto ha afectado a la economía. Ya de que se cancelen, por ejemplo, vuelos a China, vuelos a lugares donde hay un gran brote de coronavirus, ya implica menor ingreso por turismo, ya implica menor actividad económica y todo eso va a generar un deterioro en las compañías y si hay un deterioro en las compañías, obviamente tienen menores ganancias, si hay menores ganancias reparten menos dividendos y si reparten menos dividendos no hay mucho incentivo para estar posicionados en la renta variable. Eso implica también una mayor toma de utilidades, lo que se ha estado viendo en las últimas jornadas. Así que si se mantiene esta situación, perfectamente podríamos seguir viendo mayores caídas en la renta variable internacional. Eh, a ver, otra pregunta. En la medida y en línea con la implementación de antídotos para el coronavirus, la expectativa económica debería mejorar. Efectivamente, si es que vemos que ya se descubre alguna vacuna que se empieza a probar y que efectivamente pueda combatir de muy buena manera el, lo que es la situación del coronavirus, el brote actual del coronavirus, por supuesto que ahí debiéramos empezar a ver un incremento importante de renta variable pensando en expectativas de que toda la situación mejoraría. Si es que se da ese escenario, obviamente que después de las fuertes caídas también vienen fuertes impulsos en la renta variable, así que ahí por supuesto hay que estar muy atentos porque podrían recuperar niveles que habían alcanzado hace tan solo algunas semanas atrás, sobre todo los principales índices. Por lo tanto, mientras más se acerquen las farmacéuticas, los laboratorios farmacéuticos a una eventual solución, claramente podríamos empezar a ver un nuevo impulso en la renta variable internacional y las expectativas económicas del mundo. Las empresas de hotelería también están afectadas, exactamente. Todo lo que tenga que ver con turismo se ha visto fuertemente afectado, Jaime. Por lo tanto, en general, son las que se han visto mucho más depreciadas. Y eso, obviamente, se ha visto repercutido en la renta variable y, por supuesto, en muchas de estas compañías. ¿Okay? Bueno, eso con la presentación. Espero que haya sido de su ayuda para la toma de decisiones en lo que pueda seguir pasando con el coronavirus. Esperemos que no se genere una situación tan grave con este virus a nivel mundial, pero por lo menos ya saben las situaciones y los escenarios que se podrían dar, sobre todo en los diversos tipos de activos. Si es que tienen mayor cantidad de preguntas, pueden hacerla llegar al email que está en la pantalla, hola@capitalia.com y también, por supuesto, si es que desean esta presentación. Espero que tengan una excelente tarde y también que tengan un gran fin de semana. Nos encontramos en una nueva ocasión.